Muy buenos días a todos nuevamente. Como usted sabe, nosotros hemos estado escuchando por mucho tiempo la palabra de Dios, el Evangelio poderoso, el Evangelio del Reino. Lo hemos venido haciendo desde este púlpito, desde la Escuela de la Palabra, en nuestras reuniones habituales. Yo no sé cuántos se acuerdan que hace algunas semanas estuvo compartiendo aquí en este mismo púlpito el hermano David. Él estuvo compartiendo acerca de, a ver si se acuerdan, de si era Cristo suficiente en nuestras vidas, ¿no? ¿Es Cristo suficiente en nuestras vidas? No voy a hacer un repaso, obviamente, de los mensajes. Estuvo también el pastor Bill compartiéndonos acerca de cómo podemos crecer espiritualmente, obviamente a través de la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. Y estuvo también nuestro hermano Jaime compartiendo acerca de lo que debemos ver del Evangelio, ¿no? Número uno, solamente lo menciono, la pureza del Evangelio, la belleza y la fidelidad del Evangelio, la palabra de Dios, y también, obviamente, el costo y el poder del Evangelio, porque ¿cuántos saben que el Evangelio tiene poder? ¿No es cierto? Y lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana es ir compartiendo el Evangelio de la palabra de Dios. Así es que en esta mañana vamos a seguir esa misma línea que el Señor nos ha llamado. Yo he titulado este mensaje Resolviendo no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Y quiero, a manera de introducción, leer este versículo que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, en donde el apóstol Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el solo versículo, pero sí me gustaría, por favor, que me acompañen nuevamente a 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Vayan a sus Biblias, por favor, se los pido. Y si usted ya está ahí, yo voy a ir leyéndolo. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, como más o menos yo me siento en este momento. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Oh Dios, se viene a mi corazón, Señor, este pasaje que está en Romanos 11, en el que el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A ti sea la gloria. Padre, gracias, Señor, porque aun cuando tus caminos y las riquezas de tu sabiduría son profundas e inescrutables, a ti te ha placido revelárnoslas, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Hijo Jesús, a través del Evangelio poderoso del Rey. Te damos gracias, Padre, nos alineamos con tu palabra, con tu Espíritu Santo, para que Él nos enseñe todas las cosas que debemos hacer, que debemos aprender en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta este pasaje porque yo estuve revisando un poco y a partir de aquí empezaron a salir algunas preguntas mías, ¿no? Me empecé a preguntar, primero, ¿qué dicen otras versiones acerca de este versículo de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2? Y en la versión Reina Valera del año 77, de 1977, dice: pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Cambia la palabra me propuse por resolví, la traducción. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me encanta esa
relación, esa sinonimia, esos sinónimos que utilizan las traducciones, me propuse, he resuelto, decidí, porque evidencia una, valga la redundancia, resolución. Y si usted ve la imagen que puse al inicio de la PPT, puse una imagen que decía la resolución más importante. Y muchas veces uno hace resoluciones en su vida, específicamente al inicio de cada año. Hoy, este año me he propuesto ser mejor persona, ser más estudioso, trabajador, amar a mi esposa, prestarle tiempo a mis hijos, pero son resoluciones que al poco tiempo nos damos cuenta que hemos vuelto a caer en lo mismo del pasado. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero a mí sí. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría poner en contexto de dónde viene esta porción, este pasaje de la Biblia que hemos leído. Me gustaría, por favor, que me acompañe en 1 Corintios. Vamos a retroceder un capítulo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Quiero que nos situemos en el contexto en el que Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando en este momento a la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia de Grecia, ¿no es cierto?, de una región de Acaya, próspera, ¿ok? Pero me gustaría comentarles un poquito más de esto, lo vamos a hacer, pero permítanme retroceder un poquito, porque Pablo había encontrado una situación particular que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y en el versículo 10 del capítulo 1 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, y Cloé, según los estudiosos, los eruditos, era una hermana próspera de Corinto, ¿no es cierto?, que tenía familia, que tenía gente que trabajaba para ella, que tenía siervos, y Pablo está dando cuenta a la iglesia de Corinto que él había sido informado por los de Cloé, probablemente los de la casa de Cloé, no necesariamente su familia, sino los que servían en su casa, que habían estado ocurriendo estas divisiones. Dice: porque he sido informados, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Cefas, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Está llamando la atención de la iglesia de Corinto porque había escuchado eso. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Apolos, un hombre que había sido también enviado para predicar el Evangelio, pero ocurría algo particular en esta sociedad griega, o de Corinto específicamente, porque la sociedad griega y de Corinto, llena de filósofos, llena de intelectuales, de gente que gustaba entrenarse en discusiones, de pronto improvisar un tema, ¿no es cierto?, y discutir en público. De hecho, había concursos de ese tipo. Le gustaba mucho la filosofía y hablar de política y hablar de muchas cosas. Entonces, las iglesias que en ese tiempo se reunían en las casas, ¿ok? Habían obviamente hombres prósperos, más prósperos que otros, y tenían casas más grandes que otros, y por lo tanto podían recibir a hermanos en mayor número que otros hermanos en sus casas pequeñas. Y de pronto había cosas más cómodas, y los hermanos que iban a esas casas de los hombres prósperos, casas grandes, se sentían más cómodos y estaban habituados a recibir personas influyentes en la sociedad, personas entrenadas, preparadas, doctas, y se sentían más cómodos con cierto tipo de predicación. De hecho, ¿se escucha, pastor? De hecho, algunos hacen referencia a que estaban familiarizadas más con las prédicas de Apolos que con las de Pablo, porque Pablo hacía utilización de un recurso en la exposición de los temas filosóficos, utilizando lo que le llaman la retórica. Es decir,
adornar sus palabras. Obviamente estaba compartiendo el Evangelio, pero un Evangelio adornado con palabras difíciles que gustaba a los oidores de Grecia, de Corinto, de la región de Acaya, que les gustaba, porque más allá de recibir el Evangelio, le gustaba más la disertación filosófica en sí misma, más que el Evangelio. ¿Me están siguiendo? Entonces estoy tratando de situarnos un poquito en el contexto. Espero que no me esté desviando y que se esté entendiendo. Permítanme seguir leyendo aquí este pasaje. Dice, el apóstol Pablo pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Está preguntando y está cuestionando Pablo: ¿fui crucificado yo? ¿O fue crucificado el Señor Jesús? Si el Señor Jesús fue crucificado, ¿por qué predicas de mí o dices que tú eres de Pablo? Estoy tratando de responder esa pregunta. En todo caso, responde que eres de Cristo, que no que eres de Pablo. No sé si me dejo entender. Dice: ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, dos personas que denota una procedencia corinta o griega en todo caso, ¿no es cierto? Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. No vaya a ser que digan: yo fui bautizado en el nombre de Pablo. Eso es lo que está advirtiendo Pablo, eso es lo que está llamando la atención Pablo a la iglesia de Corinto. También bauticé a la familia de Estéfanas, un hombre probablemente influyente también, próspero, ¿ok? De los demás, no sé si bautizado a algún otro. Está hablando de la familia de Estéfanas, y típicamente, según los estudiosos, las casas normalmente tenían una posición religiosa en la sociedad que era tomada por la posición religiosa de la cabeza de la casa, en este caso Estéfanas. Entonces, quiero marcar que había esa situación particular, y los griegos eran muy dados a de alguna manera separar la sociedad por posiciones sociales, por el nivel de intelecto que tenían. Y por eso había esa separación también, o cierta preferencia o predilección por las prédicas o por la manera de la predicación de Apolos frente a la de Pablo. Pablo era un hombre que desde que el Señor lo llamó, él se metió con todo al ministerio, a servir, a ocuparse, a poner las manos, a ensuciarse las manos en la obra, en el ministerio al cual el Señor le había enviado. Pero aparentemente Apolos no era de ese tipo, porque los griegos o los corintios incluso era mal visto para ellos que hubiera un ministro que estuviera ensuciándose las manos, porque ellos querían que era alguien que se ocupe sus actividades en lo intelectual, que vengan y que les hable a un nivel intelectual y no vean haciéndoles cosas manuales. No sé si me dejo entender. Entonces, ese tipo de situaciones había en esa sociedad en la que Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Dice: pues no me envió, dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, escuchen bien esto, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y voy a terminar este capítulo, me permiten por favor, versículo 18, porque la palabra, y ahí viene la parte importante que tiene relación directa con lo que yo leí hace un rato en el capítulo 2, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador como aquel que viene con filosofías huecas, con filosofías, con humanismos, pero hay mentira en él, porque una de las cosas que también gustaba al pueblo de Corinto y a los griegos en general, no era, si bien es cierto, buscaban la verdad, pero en la filosofía ellos buscaban la sabiduría más que la verdad. Y no necesariamente
lo que ellos buscaban era cierto, sabiduría igual a verdad. No, ciertamente, no era así necesariamente. Pero ellos buscaban también que se argumente una posición válida, verdadera, pero nuevamente adornada con retórica, con palabras dichas bonitas, que suenen bien y que me hagan sentir que soy un intelectual, que soy un entendido en las materias, que soy un sabio de este mundo, y que por lo tanto merezco una posición en la sociedad más alta que otros. No sé si me dejo entender. Nuevamente, dice, ¿dónde está el disputador que viene y trata de argumentar su posición? Pero hay mentira, hay falacia en lo que dice, no hay verdad en él, filosofías huecas. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuevamente, ¿cómo el Señor decidió salvar a los creyentes? Mediante la locura de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque los judíos, escuchen bien, piden señales, siguen esperando señales, siguen esperando al Mesías, pero no lo vieron. El Mesías ya vino por primera vez. Y los griegos buscan sabiduría porque eso es lo que les mueve. La sabiduría, como los sabios de este mundo buscan sabiduría, no la verdad de Cristo. Y eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque caen, porque eso es lo que pasa con los judíos. Una y otra vez caen cuando se tropiezan con Cristo, con la verdad del Evangelio, con la verdad de su obra preciosa que está reflejada en la Biblia. Una y otra vez caen. Por eso querían matarlo, porque no podían contra él. No había argumento. Y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y termino con este versículo. Más, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por el Señor, el cual nos ha sido hecho por Dios, hablando de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esa es la manera como el apóstol Pablo se refiere a Cristo, ¿no? Que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esto me hace recordar el capítulo 9 del libro de Jeremías. Y permítame ir, por favor, ahí para ponerlo en contexto. Exactamente 9, 23 y 24. El conocimiento de Dios. Bueno, versículo 23, perdón. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, es interesante porque estaba poniendo en contexto un poco cómo era la sociedad griega, pero había una influencia que había ejercido el Imperio Romano también sobre Grecia. De hecho, se dice que el Imperio Romano colonizó a Grecia unos 100 años aproximadamente. Probablemente un periodo más adelante también, pero unos 100 años en los que obviamente la sociedad griega fue influenciada por esa cultura latina de los romanos. De manera que se dice que ciertas reuniones se oficiaban en latín y algunas en griego, pero eso no es lo más importante. El punto es que se mezclaron estas dos culturas, la griega y la romana, en la que nosotros sabemos, por ejemplo, que en la cultura romana era mal visto que alguien muriera
siendo crucificado. Es más, era una muerte. ¿Para quiénes era ese tipo de muerte? Era para los presos, para los ladrones y ciertamente para los judíos. Era una muerte humillante. Había esa aceptación o ese acuerdo de que una muerte por crucifixión era una muerte humillante, indigna, destinada para aquellos de baja condición de alguna manera. Y viene aquí la predicación del apóstol Pablo, en la que él habla acerca de la salvación por medio de la cruz, ¿ok? Porque él predica a Cristo y a Cristo crucificado, pero los romanos estaban esperando, o los griegos estaban esperando que quien viniera a salvar a su pueblo, o sea, un rey, alguien que tuviera una posición reconocida en la sociedad, pero no alguien que muriera en la cruz como ellos lo veían, que era para alguien, un ladrón, alguien que no reunía las condiciones que debía cumplir un Salvador. En este punto, ya les comenté el contexto en el que el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia de Corinto para un poquito comprender la dimensión de la resolución de Pablo. O sea, ¿qué está resolviendo Pablo? ¿Qué ha decidido? ¿Qué se ha propuesto Pablo? Y una de las cosas que a mí me interesa es, por ejemplo, comprender quién era Pablo, ¿no? Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, del 4 a 10, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, él está un poquito exponiendo sus credenciales, que él era también judío, un hombre de pacto, o sea, para él era el pacto. En cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura. Miren cómo se expresa el apóstol Pablo, solamente para ganar a Cristo, y dice que lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Nuevamente, él está despojándose de su condición de judío, de griego, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, conocedor de la ley. Él está despojándose de su conocimiento, de su intelecto, y lo tiene todo por basura, como lo expresa la Biblia, para ganar a Cristo. ¿A través de qué? De la crucifixión de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es don, que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, nuevamente la expectativa de Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, ya llegando a ser semejantes a Él en la cruz. Nuevamente, ¿qué resolvió Pablo? ¿Qué decidió Pablo? No conocer a nada ni a nadie, sino solamente a Cristo. Solo a Cristo, su confianza absoluta en Cristo y a Cristo crucificado. ¿Y por qué la crucifixión es importante? Porque la justicia de Dios, ustedes conocen la condición del hombre, lo hemos venido escuchando por mucho tiempo. ¿Qué es el Evangelio? La respuesta de Dios al problema del hombre. Usted conoce la condición del hombre. El hombre está desde que nace separado de Dios por el pecado de Adán y Eva, Génesis 3. Usted conoce la historia, usted puede leerla nuevamente, su díptico, todo su material que nosotros utilizamos semana a semana. Usted conoce la condición del hombre. El hombre está separado de Dios, muerto espiritualmente.
Y el hombre no puede hacer absolutamente nada para conectarse nuevamente con Dios. El hombre está oprimido, sufre las consecuencias de su condición de pecado, está atado, está en tinieblas, no entiende las cosas de Dios, no busca las cosas de Dios, tiene el entendimiento entenebrecido, es hijo del diablo. Esa es la condición del hombre. Y la justicia de Dios demandaba que el Salvador tenía que morir en la cruz del Calvario por todos, a quien Él escogiera. Ciertamente el sacrificio de Jesús es suficiente, pero se hace efectivo en la vida de la persona que cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el Evangelio está claro en el sentido de que el Evangelio es el Señor nuestro Dios enviando a su Hijo Jesús a resolver el problema de separación que hay entre el hombre y Dios, únicamente a través del mérito de nuestro Señor Jesucristo, de su obra poderosa en la cruz del Calvario, a través de la cual nosotros hemos recibido vida eterna, hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, y ahora tenemos libertad, andamos en libertad, porque aquel a quien el Señor Jesús hace libres, es libre de verdad. Es verdaderamente libre. Es verdaderamente libre. Y eso es lo que Pablo entendía, por eso a mí me revoluciona mi manera de pensar en cuanto al conocimiento y el entendimiento que tenía el apóstol Pablo de quién es Cristo, por qué Cristo y para qué Cristo, y del poder, no solamente la crucifixión, porque el Señor murió en la cruz ciertamente, pero Él fue levantado de los muertos y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y ese entendimiento, y eso lo que me llama la atención, porque ¿cómo podía estar ocurriendo eso en la iglesia de Corinto? Que la iglesia de Corinto estaba más expectante en cómo me predican, cómo sazonan el mensaje, cómo maquillan, o cómo utilizando retórica o palabras rebuscadas para que suene bien, se enfocaban de lo más importante, que era el Evangelio en sí mismo, Cristo. Y Pablo tenía ese entendimiento. Entonces, nuevamente, ¿qué resolvió Pablo? No conocer a nada más ni a nadie más, solo a Cristo y a Él crucificado. Si el apóstol Pablo llegó a conocer a Cristo en la medida en que lo hizo, que le fue revelado, esto debe significar que en la medida en que Dios se lo permitió, Él comprendió el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a partir de la comprensión de la condición en la que quedó el hombre luego del pecado de Adán y Eva, Génesis 3. No tiene que ir ahí, usted ya lo conoce. Y de la solución que Dios ha provisto, ¿no es cierto?, para resolver esa condición del hombre. Pablo debe haber tenido, yo no sé si completamente claro, pero tenía una revelación importante de parte del Señor, del rol, de la función, de lo que hizo el Señor Jesús en esta tierra. Y es por eso que con autoridad se paraba y podía compartir y predicar lo que les estoy comentando. Usted ya sabe, Génesis 3 nos cuenta la historia de la caída del hombre. No lo voy a repasar, ya lo hice hace un rato. El hombre está separado de Dios como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y esta es la condición del hombre, solamente para repasarlo una vez más. El hombre está separado de Dios, lo cual significa que está muerto. Romanos 3:23, usted ya lo conoce, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted ya lo conoce mejor que yo.
El hombre o los hombres son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Esto está en Juan 8:44. Ya a estas alturas deberíamos aprenderlo, saberlo de memoria. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Como cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos, y está ajeno, es ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, como dice Efesios 4, del 17 al 18. Esto pues digo, y yo, esto pues digo y yo requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De Dios, de la palabra de Dios, de Cristo, del Evangelio, por la dureza de su corazón. Y cuando yo escucho esto, y cuando yo leo esto, me acuerdo de lo que el Señor Jesús estableció en su palabra, ¿no? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús no hacía nada que no hubiera visto hacer a su Padre, y no decía nada que no haya escuchado hablar a su Padre delante de su presencia? Y cuando el Señor Jesús hablaba, Él establecía una verdad, hacía una declaración. Y me acuerdo, el libro, viene a mí el pasaje del Evangelio de San Juan, en Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 6, cuando el Señor Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el Señor está haciendo esa declaración poderosa. ¿Cuántos saben que el Señor vino a cumplir un propósito? El Señor vino a cumplir un propósito. Usted lo puede leer, no he puesto en mi nota, pero en Filipenses 2 puede un poco entender cómo fue de alguna manera el acuerdo divino por el cual el Señor Jesús viene a esta tierra, se despojó a sí mismo, no se aferró al ser igual a Dios, sino que Él vino a esta tierra y teniendo forma de siervo, Él se entregó a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy parafraseando. Y por esa obediencia, Él murió, cumplió el propósito que Dios tenía para su vida, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y la Biblia dice que delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria y honra de nuestro Padre. Él vino a cumplir un propósito. Él vino intencionalmente para cumplir un propósito. Él no vino a hacer lo que Él pensaba hacer, lo que Él quería hacer. Vino conociendo de antemano que Él tenía un propósito que cumplir, que era el plan de salvación de Dios para resolver el problema del hombre, solamente a través de Cristo. Y está Jesús ahí declarando, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y me pongo a pensar en lo que Pablo debe haber recibido de parte del Señor, y cómo su entendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y del poder de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo le permitió declarar lo que nosotros hemos leído y leemos en las cartas que fueron enviadas a distintas iglesias. En este punto me gustaría que me acompañen un poquito a revisar un poco con detenimiento la verdad declarada por nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que acabamos de leer, y vamos a procurar establecer una relación entre el entendimiento y el conocimiento del apóstol Pablo respecto de esta verdad que el Señor Jesús está declarando. Y el Señor Jesús dice: yo soy el camino. Y el Señor Jesús diciendo: yo soy el camino. Y hay un viejo dicho, ¿no?, conocido por el mundo: todos los caminos conducen a Roma. Y el mundo se refiere a eso como que todos los caminos conducen a Dios, y lo cual es una
gran mentira. Así es. Porque no todos los caminos conducen a Dios. Solamente hay un único camino. Y eso es lo que estamos revisando. El Señor Jesús dice: yo soy el camino. El enemigo es padre de mentiras, lo acabamos de leer en Juan 8:44. Ser encargado de abrir y mantener abiertas muchas puertas de religiones, filosofías, doctrinas. De manera que el hombre, con el propósito que el hombre no conozca el Evangelio, que no conozca las buenas nuevas de salvación, que no conozca el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. El diablo sabe, el enemigo siempre ha sabido que Jesús es el único acceso legal a Dios para tener comunión con Él. Y es por eso que Él trata de pervertir y distorsionar y desviar la mirada y la atención y crear distracciones, que el hombre no conozca a Dios y que permanentemente esté separado de Dios, sin escuchar el Evangelio, y aun cuando lo escucha sin entender el Evangelio. Y si uno escucha el Evangelio pero no lo entiende, el Evangelio no se hace efectivo en nuestras vidas, no es eficaz. Así es que hay que asegurarnos que estamos escuchando el Evangelio del reino, pero entendiéndolo, para que el poder de Dios opere en nuestras vidas y sea eficaz, produzca lo que tiene que producir en nuestras vidas. Por otro lado, el enemigo ha cegado el entendimiento del mundo para que no les resplandezca la luz de Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, es Cristo Jesús, nadie más. 1 Timoteo 2:5. Hechos 4, tengo aquí varios versículos, Hechos 4 del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino. Jesús es el único camino. Según de Corintios 5, del 17 al 19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y este versículo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios reconcilia consigo al mundo a través de Cristo. Nadie más. Ni María, ni Buda, ni Krishna, ni ninguna filosofía, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas. Solo Cristo. Ninguna filosofía que suene bonita, adornada con palabras difíciles. Solo Cristo. Solo Cristo. Y la crucifixión de Él. Su muerte y su resurrección. Entendiendo que Él cumplió el plan que Dios había diseñado, que Él tenía que cumplir. Tengo muchos versículos aquí, pero por temas de tiempo no me va a dar. La otra parte del versículo de Juan 14:6, y el Señor Jesús diciendo: y la verdad. Yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad. O sea, es en simultáneo, en paralelo. Es el camino y la verdad al mismo tiempo.
No hay ninguna mentira en el Señor. No hay engaño en el Señor. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? La Biblia nos enseña que el Señor Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Vino para testificar la veracidad de lo dicho por Dios en su palabra. El Señor Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37, por favor. Estaba Jesús a punto de ser entregado para ser crucificado. Lo habían llevado a Pilato, ante Pilato, que era el gobernador de esa época, representante de Roma, la autoridad en cuyas manos dependía la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y él, para hacer corta la historia, se lavó las manos y entregó a Jesús para que fuera crucificado, ¿no es cierto?, entregado a las autoridades eclesiásticas de ese entonces para ser crucificado. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú el rey? Le dijo al Señor Jesús. Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Tú lo has dicho. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Desde que entró el pecado al mundo, en el libro de Génesis capítulo 3, ocurrió lo que algunos estudiosos llaman la batalla cósmica. Entre la verdad de Dios establecida en su palabra, y el engaño de la serpiente. Cuando la serpiente viene donde estaban Adán y Eva y les dice: con que Dios les ha dicho que si comen de ese fruto que está en el centro del huerto no morirán. Y la serpiente engaña a Eva y hace intencionalmente, nuevamente, una revisión de la verdad que Dios había establecido con Adán y Eva. De todo lo que hay aquí pueden comer, menos de aquel fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida estaba en el centro del huerto, dice la Biblia. Pero viene la serpiente y les dice: con que Dios les ha dicho que del árbol que está en medio del huerto no pueden comer. Eso no le había dicho el Señor. Viene y les miente y les engaña. Nuevamente, el engaño del mundo, del enemigo, cautivando los sentidos de Eva, porque vio Eva que el fruto era bueno, agradable, codiciable, y tomó y comió de su fruto, y dio de comer a su esposo, Adán, y ahí se produce la caída. Todos los sentidos de Adán y Eva fueron corrompidos en ese momento. Cayeron de la verdad de Dios a la mentira del enemigo, a la mentira del diablo. Y hoy en día el mundo está sujeto al engaño del diablo. No hay verdad en el mundo. Pero el Señor Jesús vino a dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Que su palabra es verdad. Que no hay ninguna mentira en Él. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice el Señor en Juan 18:37. Juan 5:39, el Señor Jesús hablando de los fariseos. Lo hemos escuchado tantas veces que ya podría hacerse esto parte de nuestro día a día. Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le dice el Señor Jesús a los fariseos, a los que intentaban tentarle, a los que habían negado que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a los que lo acusaban de blasfemo y a quien finalmente entregaron para ser muerto. Y el Señor Jesús diciéndoles: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, decía el Señor. ¿Y cómo no puedes entender que ellas están hablando de mí? La vida eterna no está en el grafo, en la escritura per se, sino en mí. No
hay engaño. El enemigo tiene entenebrecido su entendimiento, porque el Señor lo dijo en el versículo anterior que leí, Juan 18:37. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y quién es de la mentira? No oye la voz de Dios. ¿De quién más oye su voz? Del enemigo. Por lo tanto, escucha engaño. Si uno no está escuchando la verdad de Dios, uno no está escuchando la verdad del Evangelio, uno está escuchando el engaño del diablo, que tiene sujeto a este mundo. Y por más que el mensaje suene bonito y sea adornado y sea chistoso, ameno, gracioso, o que nos guste el predicador, cómo viste, cómo luce, si sonríe o no sonríe, su voz o lo que fuere, me he propuesto no saber nada. He decidido no saber y no conocer nada. He resuelto no conocer y no saber nada, sino solo a Jesucristo y a Él crucificado. Efesios 1, del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Nuevamente, qué poderosa la palabra. Nuevamente, hermano, si usted no se ha dado cuenta, estoy refiriéndome a versículos en las cartas del apóstol Pablo. Por eso empecé con Pablo, por la claridad que tenía en el Evangelio. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que enlazada en nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La otra parte del versículo de Juan 14:6 dice: y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es que la vida está en el Señor. Efesios 2, del 1 al 6, usted ya lo conoce. El apóstol Pablo diciendo: y Él os dio a vosotros, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La vida está en Cristo. Ciertamente, antes de conocer al Señor y antes de recibir, conocer y entender el Evangelio, nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, ignorantes de la vida de Dios, separados de Dios, sufriendo nuestra condición de pecadores, de estar separados de Dios, siendo oprimidos por el enemigo, por el príncipe de la potestad del aire, la cual opera en los hijos de este mundo, los hijos de desobediencia, ignorantes de las cosas de Dios, por la dureza de nuestro corazón, con el entendimiento entenebrecido, muertos, tratando de correr por la vida, tratando de conseguir nuestros sueños, nuestros objetivos, pero una y otra vez sintiéndonos miserables, porque por más que pudiéramos alcanzar ciertos objetivos en nuestras vidas, en lo personal, en lo laboral, en lo profesional, sin Cristo y sin la vida de Dios, el hombre está condenado al fracaso y a la miseria. Una vida separada de Dios. ¿Qué se puede esperar de una vida separada de Dios? Solamente un sufrimiento perpetuo, separado de Dios, en tinieblas, en oscuridad,
en el engaño de este mundo, siempre esclavos. La vida está en el Señor Jesús. Así es. Amén. La vida está en el Señor Jesús. Romanos 6, del 21 al 23 dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Está refiriéndose el apóstol Pablo a: ¿y qué frutos tenías de tu vida de pecado? O sea, a ver, cuéntame, ¿de qué te jactabas? ¿Qué frutos? Cuéntame, ¿no? A ver, si con orgullo lo decías, ¿no? O sea, cuéntame tus frutos de tu vida cuando estabas separado de Dios, muerto espiritualmente, oprimido, esclavo por el pecado, por el enemigo. ¿Tus frutos? ¿Qué frutos tenías? De las cuales ahora se avergonzaron. Porque el fin de ellas es muerte, dice Romanos. Romanos 6, 21. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿mediante quién? Mediante Cristo, mediante el Evangelio. No dice aquí, pero lo estoy explicando. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Típicamente referenciamos el versículo 23, pero los dos versículos anteriores son importantes porque reflejan nuestra vida, cómo era nuestra vida y nuestros hechos y lo que hacíamos antes de conocer al Señor, en nuestra vida de pecado. Y que no teníamos frutos de los cuales pudiéramos sentirnos orgullosos, sino más bien producía todo lo contrario, nos avergonzaba, porque producía muerte. Pero en Cristo tenemos vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, si lo sabemos, y el Señor Jesús pagó por todos nosotros, una sola vez y para siempre. Ya nadie más tiene que hacerlo. Así es. Me refiero a ningún animal como era en el Antiguo Testamento. Una sola vez y para siempre. El Señor Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3, del 1 al 21, esto es largo, solamente voy a leer 3 versículos, del 16 al 17. Juan 3, del 1 al 21, usted lo lee en su casa, pero yo solamente voy a leer el 16 y el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, conocido este versículo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuevamente, la vida está en el Señor Jesús. Juan 3, 16 y 17. Perdón, Juan 3, del 16 al 17, pero usted lo puede leer del 1 al 21 para que tenga toda la referencia completa. Y la cuarta parte del versículo Juan 14, 6 de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Hay alguien que pueda salvarse a sí mismo? El hombre está muerto, el hombre no puede hacer absolutamente nada para cambiar su condición de separación, de muerte espiritual. El único camino es Cristo. La verdad está en Cristo. La vida está en Cristo. Y nadie puede llegar al Señor si no es a través de Cristo. Quien propicia la salvación de principio a fin es el Señor, todo el tiempo. Y el camino es Cristo Jesús. Juan 6, 44, un versículo que usted ya conoce, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre es quien nos atrae a sí mismo, pero a través de Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesús. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De manera que aquí yo puedo decir, bueno, permítame leer este versículo en Efesios 2, del 16 al 19. Y mediante la cruz, el Señor estaba reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Está hablando de los judíos y de los gentiles. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, tanto para los que están, para los del pacto, los judíos, como para los gentiles, a quien el Señor Jesús envió a Pablo para predicar el Evangelio. De manera que luego de haber revisado esto, yo puedo ver que el entendimiento o el conocimiento que tenía el apóstol Pablo de Jesucristo le permitió tomar esa resolución, esa determinación, de tomar esa decisión, de no saber nada, de no conocer nada sino a Cristo y a Él crucificado.